Buenas tardes, hermanos. Les habla su hermana Natalia y una vez más quiero hablar con ustedes un tema que me han preguntado muchísimo en los vídeos, y es sobre el arrebatamiento, porque hay personas que dicen que se van antes de la venida de Cristo, del rapto, y otras pues que no creen en eso. Entonces yo voy a hablar lo que dice la palabra, lo que el Señor ha puesto en la palabra, lo que me ha puesto en la palabra, y yo les voy a leer eh, sobre el arrebatamiento. Quería comentarles algo. A ver, el video anterior yo hablé sobre la tribulación. Yo hablé sobre la tribulación porque el Señor durante los últimos tiempos me ha estado hablando sobre de que vamos a pasar por tribulación toda su iglesia, todos los hijos de Dios, todos aquellos que hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces yo les hablo de algo que el Señor a mí me ha hablado en oración, que a mí me ha enseñado y que me está preparando y fortaleciendo para que en el momento que esto llegue a pasar, yo esté preparada y pueda pasar esa prueba de tribulación, así como cuando Job fue probado, porque Dios permitió a Satanás que zarandeara a Job en todas sus áreas. Entonces, así mismo nosotros como iglesia también vamos a ser probados y vamos a ser zarandeados. Quería comentarles algo también. A ver, nosotros vamos a pasar, lo dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene vaya a sonar la trompeta, nuestro Señor Jesucristo vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados. Les quería comentar eso porque antes de eso es la tribulación que nosotros vamos a pasar, que es el reinado del anticristo. Los 3 años y medio que se le permiten al reino de las tinieblas y se les da autoridad a él para sobre toda lengua, tribu y nación, como lo dice la palabra. En ese tiempo nosotros vamos a ser probados y vamos a ser pasados como el oro por el fuego para poder entrar a su reino. Nos lo está diciendo el Señor y nos lo está hablando, ¿no? Ese tiempo es muy diferente a después de que pase la séptima trompeta. Cuando se abre el séptimo sello, se empiezan a abrir una a una las trompetas, y cuando se abre la séptima trompeta se empiezan a abrir las copas de la ira. Nosotros como iglesia no vamos a estar en las copas de la ira. Eso va a estar los que quedaron en esta tierra, los que no fueron arrebatados y se quedaron ahí. Pero el tiempo del anticristo no son las copas de la ira, eso va después de la séptima trompeta, cuando se empiezan a abrir las copas. ¿Qué le quería comentar? Estando en oración hace mucho tiempo, el Señor me hablaba y me decía que el tiempo de las copas de la ira más o menos va a ser similar cuando su pueblo salió de Egipto en el Éxodo. Cuando ustedes van a leer el Éxodo, que vino juicio sobre Egipto, solamente sobre una nación, y vinieron las plagas. Asimismo va a ser en las copas de la ira, pero sobre toda la tierra, sobre todas las naciones van a ser las plagas, va a ser la ira, las copas de la ira van a ser sobre todas las naciones. Si en ese tiempo llegasen a haber personas que no fueron arrebatadas, pero que son hijos de Dios o aceptan a Cristo como su Señor y Salvador en ese tiempo, Él dice ahí en su palabra que serán guardados. En el tiempo de Éxodo, el Señor les dijo al pueblo de Israel que mataran un corderito y que pusieran en el dintel de las puertas la sangre del cordero. A nosotros la sangre del cordero, el sello del Espíritu de Dios nos va, el que no se haya ido en el arrebatamiento en ese tiempo, ¿no? Porque en esa época ya o hemos muerto por Cristo o hemos sido arrebatados en las copas de la ira. Esas son a las naciones. Las copas de la ira, eso va para las naciones, no va para la iglesia de Dios. No es el tiempo de la tribulación de nosotros, hermanos. Entonces es muy diferente lo que va a pasar antes de la venida de Jesucristo y después con las copas del Cordero. Las copas de la ira, disculpe, las copas de la ira son una cosa y las trompetas son otra cosa. Y nosotros vamos a estar en el tiempo de las trompetas. Y ahí en ese tiempo, cuando el anticristo esté reinando, nosotros vamos a estar siendo atribulados. Por eso el Señor nos está pidiendo que nos preparemos. Sí, nos vamos con nuestro Señor Jesucristo, pero va a ser cuando Él venga. Cuando Él venga, vamos a ser arrebatados para Él. Bueno,
y yo les voy a hablar sobre el arrebatamiento. Génesis 5:24, para saber que es algo real. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue arrebatado por Dios, fue un hombre íntegro a los ojos de Dios y Dios lo llevó sin ver la muerte. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro testimonio de que sí fue traspuesto fue Elías. Y aconteció que yendo Elías y Eliseo hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y nunca más le vio Eliseo. Ese es en Segunda de Reyes 2:11. Elías también fue traspuesto por Dios, no vio la muerte tampoco. Dice, pero ¿cómo y cuándo va a ser el arrebatamiento? Lo dice su palabra, y eso está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:14 al 18. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, que hasta que nuestro Señor Jesucristo no venga, nosotros no vamos a ser arrebatados, hermanos. Yo sé que han creado doctrinas que dicen que el arrebatamiento es pretribulacional, que no vamos a pasar tribulaciones, que nos vamos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo va a venir en lo secreto. No, Él no viene en lo secreto, Él viene como león, Él viene por su reino, Él viene a reinar y a gobernar, a tomar posesión de su reino. Y Él no va a venir a escondidas, porque Él lo ganó. Cuando murió en la cruz, Él se ganó ese reinado y murió por darnos vida a todos nosotros. Fue hallado intachable, sin mancha y sin arruga, santo y perfecto ante los ojos de Dios Padre, del enemigo y de toda la creación. Fue el único digno de abrir el libro. Entonces, démonos cuenta que lo dice en la palabra, no es que me lo esté inventando, y yo en la descripción les dejo los versículos para que ustedes los lean y se den cuenta. Y por favor, pídanle a Dios discernimiento y lean la palabra, no se dejen engañar y prepárense, fortalezcanse en Dios, porque nosotros sí vamos a recibir tribulación en este tiempo, sí vamos a ser atribulados por Cristo Jesús. Ustedes están viendo las situaciones y las cosas que están pasando en las naciones, cada día se están viendo, hermanos. Mira lo que está pasando ahora en Venezuela, en nuestro país vecino. Yo vivo en España, pero yo nací en Colombia. Pero mira lo que está pasando estos días. A veces la gente dice, no, viene paz sobre este país. No, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y el Señor mismo nos dice en su palabra, cuando leemos a los profetas, a Jeremías, a Isaías y a todos los profetas que dicen que proclaman paz y viene guerra. Es mentira que vaya a haber paz en este momento en las naciones. Lo dice, que estamos en principio de los dolores. Nación contra nación, reino contra reino, lucharán unos contra otros. Los padres entregarán a los hijos a los padres. Va a ser una guerra total aún entre las familias en este tiempo, porque muchas personas van a ser cristianos, hijos de Dios, que tienen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y otras personas no, de la misma familia. Y es una guerra espiritual. El enemigo va a poner a muchas personas de su familia que no son cristianos, los va a hacer que los vendan a ustedes, que les hagan daño, que los ataquen de alguna manera, en cualquier área de sus vidas. Van a ser atacados por sus mismas familias, no porque ellos quieran, no, es como dice, no son ellos, es lo que hay en ellos, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad que hay en toda la creación.
Este reino en este momento está tomado por el enemigo en todas las áreas, los gobiernos, en las mismas familias. Ustedes ven cómo se está descomponiendo las familias. Ustedes lo están viendo día a día. Yo lo estoy viendo, por eso yo se los estoy comentando. Entonces, tenemos que estar firmes y orar por nuestra familia, que Dios tenga misericordia de ellos, así como tuvo de nosotros en algún momento, y seguir adelante y no desmayar. No nos dejemos engañar y no le echemos la culpa nunca a Dios ni a los demás, porque Dios nos ha dado libre albedrío y Él nos dice que nos da a escoger la vida o la bendición, la muerte o la maldición. Entonces está en nuestras manos nuestra salvación, está en nuestras manos nuestra vida eterna, está en nuestras manos el fortalecernos en este tiempo, en prepararnos, en apercibirnos y en conocer la verdad. No dejemos nuestra salvación en manos de terceras personas, porque cada uno tiene que responder en el momento del juicio. Cada uno tendrá que responder a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. ¿Qué hizo con lo que Él nos dio? ¿Qué hizo con el propósito al cual hemos venido? ¿Qué hizo con nuestros dones, con nuestros talentos, con el ministerio? ¿Qué hizo con cada cosa que Él nos dio? A cada uno nos ha dado un propósito en esta tierra. No importa el que sea grande, sea pequeño, nosotros vamos a tener que responder por todo eso. Si lo enterramos en la arena o si hicimos lo que Él nos ha pedido, hermanos. Y la siguiente palabra es 1 Corintios 15, 51, 54 y dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. No habrá arrebatamiento, hermanos, hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo en las nubes, a la final trompeta, la séptima. En ese momento, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados para subir junto a ellos en las nubes y vivir con nuestro Señor Jesucristo eternamente. Les voy a leer este versículo de Tito 2, 13 y 14. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14. Hermanos, hay más versículos que nos hablan sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento. Está en los evangelios de Marcos, está en Lucas, y hay en Apocalipsis. Yo se los coloco en la descripción, pero ustedes mírenlo, de verdad. Yo les pido por favor que no miren teorías, ni doctrinas, ni cosas. Ustedes vayan a la Biblia. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir la Biblia en griego, léanla porque ahí está traducida al español. Y si no, la misma Biblia en español, en el idioma que la tengan y la puedan entender, y pídanle a Dios discernimiento y entendimiento para que les muestre la verdad y no estén creyendo doctrinas y creencias de hombres que se han inventado antes, que en este tiempo lo único que están haciendo es desviando del camino a muchos de sus hijos y los están llevando a condenación eterna, porque la salvación se puede perder. Si tú reniegas de Jesucristo, en ese momento si tú no aceptas y reniegas de Jesucristo, tú no serás salvo, aunque la salvación es un don y es por gracia. Pero si tú con tu boca confiesas que no, lo rechazas delante de la gente que te esté torturando o la gente que venga a atacarte, a matarte o a perseguirte, tú no has aceptado a Cristo como su Señor, tú lo estás renegando, tú no vas a ser salvo, porque tú con tu boca estás hablando lo contrario a lo que tú dices que crees en este momento.
Es muy fuerte, hermanos, pero en esta carne nosotros no vamos a soportar. Sí, estamos pasando momentos de tribulación, pero son principios de dolores. Esto no es nada comparado con todo lo que se viene. Adelante, vienen muchas cosas terribles. Tú vas a tener que aceptar todo lo que ellos te digan si quieres probar un plato de comida. Si tú quieres ir a un médico, vas a tener que hacer lo que ellos te digan. Tú vas a ser dirigida por ellos. Vas a ser como una esclava para su gobierno. Y si tú no haces eso, vas a tener que pasar muchas necesidades. Vas a ser perseguida. Vas a ser como si fueras un delincuente a sus ojos, por ir en contra, como si fueras un revolucionario más o menos, por ir en contra de ellos, porque no vas a rechazar a Cristo. Vas a ser perseguido por querer seguir y hacer la voluntad de Dios. Te van a odiar, te van a castigar, muchos van a ir presos, muchos van a morir, hermanos. Esto no es nada. Nosotros estamos en este momento viviendo tranquilos en nuestras casas. Sí vemos muchas situaciones difíciles, hay muchas cosas que están pasando, pero eso no es nada comparado, porque de momento tú te levantas, horas, vas a trabajar, vienes, tienes tus problemas normales y pasas pruebas, pero eso comparado con la tribulación que viene, hermanos, por eso el Señor nos está cada día exhortando. Y hay muchos siervos en las naciones a los que Dios les está mostrando. Y de verdad yo le pido, hablen, no se callen, porque Dios después, cada palabra que Dios ponga en nuestra boca, que nosotros nos callemos, nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Él por habernos callado y no haber hablado la verdad. Porque tenemos que tener temor de Dios, no tenerle miedo ni temor al hombre, porque Él nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dicho, lo que nos ha hablado, todo lo que Él ha puesto en nuestra boca, en nuestro corazón, todo lo que nos ha dicho que hagamos, y que nosotros por miedo, por temor al que dirán, por ser separados, porque nos rechacen, no hemos hablado, nos hemos callado, vamos a ser juzgados, nos va a pedir cuenta, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, como nos está diciendo, hermanos. Esta es la palabra que les quería comentar. Espero que les ayude un poquito en respecto a lo de que sí va a haber un arrebatamiento. Yo no estoy diciendo nunca que no, sí vamos a ser arrebatados, si en ese momento estaremos con vida, pero hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y después de que resuciten los muertos. Antes no va a haber arrebatamiento. Primero tiene que pasar muchísimas cosas para que nosotros podamos ser arrebatados. Primero tiene que venir nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Él venga, los muertos en Cristo van a resucitar y luego nosotros seremos transformados y arrebatados junto con ellos a las nubes. Lo dice su palabra y yo creo lo que dice su palabra y Él me lo confirma en oración, hermanos. Espero que ustedes también lo puedan confirmar en oración y por medio de la palabra, cuando ustedes la leen en su casa, la escudriñen en su tiempo de comunión con Dios. Bendiciones, sigamos orando y más adelante les haré otro vídeo sobre el tiempo de gracia, porque dicen que ese no se acaba, y ahí les explicaré cómo el Señor me ha dicho que el tiempo de gracia de la iglesia se termina, y les explicaré más o menos lo que el Señor me dijo, ¿vale? Y también con versículos de la palabra. Bendiciones y feliz tarde.